Reporte 100. Quedó aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La minuta pasa al Senado de la República y bueno, se anticipa que vivirá el mismo proceso que la reforma judicial. El voto 86 será del senador Yunes Márquez, seguramente después de que se reunió con Claudia Sheinbaum antier y que ha sido ya invitado a participar en las reuniones, no a integrarse todavía a la bancada Morena, pero sí ha participado en las reuniones de los senadores de Morena. David Saucedo es especialista en temas de seguridad y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo a ti, tu auditorio. ¿Qué significa traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Algo que el presidente buscaba desde el año 2019, David. Bueno, en realidad esto ya existe de facto. Lo que estaba pendiente era la reforma al marco legal para que esto tuviera ya un marco constitucional y además tuviera ya atribuciones para realizar otras actividades. Pero si hacemos un breve repaso de los comandantes de la Guardia Nacional que ya están en activo desde hace tiempo operando en distintas regiones de alta violencia homicida, pues vemos que de facto ya se había militarizado, ya había pasado en los hechos la línea de mando. Los comandantes de la Guardia Nacional reciben directrices de la Sedena, muchos de ellos, el 99% de ellos que tengo yo con mi contacto son militares, es decir, eso ya existía en los hechos, pero estaba pendiente que finalmente quedara el marco legal para que esto ocurriera. La intención del presidente, más allá de los pormenores, es, por supuesto, trascender a la Policía Federal, conformar una nueva institución de seguridad pública de carácter castrense. Las críticas que se han vertido sobre el particular, a las cuales yo me suscribí, esencialmente señalan que del pasado ya ha habido esquemas de militarización de la seguridad y no funcionaron. Lo que no funcionó antes no veo por qué ahora pueda funcionar, pero esto me parece que ya es irreversible. La propia presidenta Claudia Sheinbaum así lo ha manifestado, ya le va a dar seguimiento y continuidad a este esquema, así que habrá que adecuarnos a esta nueva circunstancia, es decir, a tener a los militares realizando labores de seguridad pública. Sí, ¿quién va a definir la política de seguridad pública? ¿La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana o la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿A quién le toca definir la política de seguridad pública y la estrategia, David, en este contexto de traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena? Al parecer será Omar García Harfuch, pero sí en consultas, en estrecha colaboración con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Sí. Me parece que el retraso en la designación de ambos titulares obedeció en parte al hecho de que Omar García Harfuch logró tener una incidencia importante en quienes serían los titulares de ambas dependencias y eso le permite tener una comunicación, una línea directa con el secretario de Defensa y de Marina. Siempre hay resistencias por parte de la élite militar en México a recibir directrices de alguien que no sea el presidente. Pero en este caso en particular creo que tanto Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch operaron de manera adecuada para finalmente poner bajo su control a ambas dependencias y que hubiera una sinergia al momento de conformar esta estrategia en materia de seguridad. Veremos cuáles son las líneas, aún no las conocemos, solo sabemos los eslogans de campaña que utilizaron todos los candidatos al momento de referirse al tema de seguridad. Ahora hay que transformar estos eslogans en propuestas concretas. Sí, David, también, ¿qué significa que elementos de la Guardia Nacional podrán hacer labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público? No suena mal, pero el problema es de que no hay en la Guardia Nacional ni en la Sedena el número de agentes de investigación criminal suficientes como para poder enfrentar el fenómeno delictivo en México. Uno de los éxitos que sí llegó a tener la Policía Federal fue la formación de cuadros profesionales, peritos, antropólogos forenses, peritos de investigación, agentes de investigación criminal, técnicos especializados en labores de investigación de tipo policial. La Guardia Nacional y la Sedena carece de estos cuadros, por supuesto que tienen áreas de inteligencia, pero no con el perfil para la investigación, por ejemplo, del crimen organizado. Sí, Entonces, esta es una tarea inacabada, pasarán varios años antes de que tengamos una plantilla de profesionales en materia de investigación policial dentro de la Guardia Nacional. Sí, el presupuesto será de la Sedena, ya no de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública tampoco es que tuviera gran presupuesto. Veremos ahora
sí con las reformas que se están planteando, que regrese el Centro Nacional de Inteligencia, que se constituya un Centro Nacional de Combate a los Homicidios, si se le dota de presupuesto. Todavía la presidenta Claudia Sheinbaum no son los tiempos, el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año. Ahí veremos de cómo se asignan los presupuestos a las distintas dependencias y quiénes se llevan las principales tajadas presupuestales para el combate a la inseguridad y la seguridad pública. ¿Se podrán traspasar elementos, la Sedena y la Guardia Nacional? Es decir, de pronto si la Guardia Nacional necesita más elementos, mandar militares a la Guardia Nacional, o si el ejército necesita elementos, mandar guardias nacionales al ejército. Eso ya ocurre desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se creó la Policía Federal Preventiva. 2 brigadas, si no me recuerdo, de la Marina fueron trasladadas a la antigua Policía Federal Preventiva. Ha sido algo constante que elementos del Ejército, de la Marina, abastezcan a las corporaciones de seguridad pública federales, estatales e incluso municipales. Hay comisionados actualmente, varios elementos de Sedena y Marina, realizando labores de secretarios o directores de seguridad pública en los estados y municipios. Digamos que esto ya existe, nada más se le da ahora un marco legal para que pueda ocurrir de manera ordenada. Es decir, lo que estamos viendo en el marco legal, entiendo el interés despierta, por supuesto, ya existe de facto. Sí. No es algo nuevo, no es algo novedoso, más bien ya está en blanco y negro, en papel, pero viene ocurriendo desde hace años. Sí, lo que hicieron es nada más formalizar lo que ya está de facto, lo que ya está de hecho, lo que se ha hecho desde hace muchos años. Ocurre lo mismo con la Ley General de Armas de Fuego. Sí. Hay una serie de actualizaciones con base en una serie de requerimientos puntuales que ha habido para el control de armas en México, pero digamos que en México lamentablemente lo que existe en la ley no necesariamente va a ocurrir afuera, o en el caso de la Ley General de Armas de Fuego y en este caso de las modificaciones que hay con relación al marco legal que rige la actuación de la Guardia Nacional, pues de facto ya todo eso existe. Sí, ¿cuántos elementos tiene actualmente la Guardia Nacional? En el último conteo hubo un poco de indefinición por parte del general secretario y también del comandante de la Guardia Nacional. Referían algo así como 200,000 elementos, pero no tengo claro cuántos de ellos eran elementos en activo y cuánto más era personal administrativo. La última cifra que se mencionó en una conferencia mañanera me parece que era de 180,000 elementos operativos. Sí, esos 180,000, ¿cuántos son de origen militar y cuántos son de origen civil? No tengo ese dato, sí. Juan Carlos. Entiendo que la mayoría fueron reclutados de manera externa, pero sin importar si hayan sido reclutados o hayan sido trasladados de la Sedena, todos tienen formación militar. Sí. Esta reforma constitucional va a entrar una vez que pase por el Senado y que sea publicada, aprobada por los congresos de los estados, 17, y que sea publicada por el presidente López Obrador. Se prevé entonces que esto quede antes de que termine la administración del presidente López Obrador, David. Era parte del legado que quería dejar el presidente Andrés Manuel, ya dejar esto en papel. Uno de los pilares de continuidad de la 4T es justamente el respaldo, el apoyo, el fortalecimiento de las estructuras militares, Sedena y Marina. El presidente en varias ocasiones mencionó que en América Latina había habido 2 casos en donde los gobiernos de izquierda habían fracasado, Guatemala y Chile, justamente por golpes de Estado. El presidente se blindó desde el principio de su mandato y estableció una sinergia total con el Ejército y la Marina, otorgándoles no solo estas tareas en materia de combate a la inseguridad, sino también una serie de apoyos y presupuestos para construcción de obras de infraestructura. Es decir, todas estas reformas que a todo el mundo nos apasionan, yo incluido, en materia de seguridad, en realidad son un pilar de continuidad de la 4T. Sí. David Saucedo, el titular de la Guardia Nacional, ¿a quién le va a rendir cuentas? ¿Al secretario de la Defensa Nacional? ¿A Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública? ¿O a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum? Siempre los militares han preservado este privilegio de ellos mismos investigarse, ellos mismos auditarse, ellos mismos castigarse en su caso. Es algo que se acordó desde el periodo revolucionario para evitar que el ejército tuviera tentaciones de incursión en la política, darles una especie de coto de impunidad. Lamentablemente se mantiene, lamentablemente seguirá así, y me parece que cualquier tipo de cuestionamiento
o de castigo a los abusos que seguramente habrá por parte de los militares realizando tareas en materia de seguridad, tendrá que venir de manera externa, es decir, vía presión de los medios, vía presión del propio Omar García Harfuch y sobre todo de la sociedad civil que denuncie en su caso las ocasiones en las que la Sedena y la Marina cometan violaciones a los derechos humanos. Sí, un guardia nacional que cometa algún delito será juzgado por el fuero militar o por el fuero civil. Hasta donde tengo conocimiento sería por el fuero militar, seguirían ellos con esta ventaja, con este privilegio. Sí, muy bien. David Saucedo, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasó esta madrugada en la Cámara de Diputados. Gracias a ti, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Es especialista en materia de seguridad. Esta madrugada fue aprobada la reforma para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Reporte 100.